Construcción sustentable. Aquí vemos en la foto de la derecha un edificio típico de los nuevos tiempos donde integramos la construcción de un edificio de núcleo rígido y balcones de losetas de hormigón armado y que mágicamente se mezcla con la vegetación de plantas, arbustos, árboles que crecen dentro del mismo edificio. Su fachada de vidrio hace que la vegetación y el vidrio hagan un traspaso de luz más natural, ¿no es cierto? Siendo en verano una mayor vegetación, dejando pasar menos luz, y en invierno menor vegetación, dejando pasar más luz y por lo tanto regulando mejor la temperatura. Eso que es un concepto muy usado últimamente, eh, es un guiño a la sustentabilidad, pero está lejos de ser eh, el concepto de sustentabilidad propiamente tal. ¿Qué es sustentabilidad entonces? Significa satisfacer las necesidades actuales, pero sin comprometer la de las generaciones futuras, ¿cierto? Y para eso, evidentemente que tenemos que pensar en el medio ambiente, en los recursos, pero también en bienestar, desarrollo y un diseño de ciudad, no solo del edificio, sino un diseño de ciudad eh, bajo otro concepto, ¿cierto? Y ese concepto tiene que ver con la proyección, ¿no es cierto? No podemos diseñar ciudades eh, que estén bajo el concepto actual, creciendo permanentemente en área de ciudad, porque el crecimiento de la población mundial en las ciudades va a ser exponencial. Si hoy día está del orden de un 40%, lo más probable es que de aquí a un par de décadas esté cercano al 70%. 70% de la población va a vivir en grandes ciudades. Eso significa que la ciudad entonces tiene que crecer necesariamente en altura, muy probablemente varios servicios y lugares eh, no de vivienda propiamente tal tengan que ser subterráneos, y tiene que existir una relación entre eh, el medio ambiente y el edificio, ¿cierto? Los edificios en sí tienen que aprender a convivir o ser diseñados para convivir con la naturaleza. Entonces, vamos a considerar de que las, eh, las mediciones que se han hecho ubican a la industria de la construcción como una de las que más contamina. Y eso tiene que ver con que es una condición permanente en todo su ciclo. Toda edificación tiene un ciclo de vida que pasa por su diseño, su construcción, su utilización, cumplimiento de vida útil y demolición. Y en cada una de esas etapas, la edificación tradicional o la que tenemos actualmente genera contaminación en todas sus fases. Entonces vamos a decir que la sostenibilidad va a tener en cuenta no solo la construcción, en crear ambientes, sino que también en los efectos que producirá en aquellos que lo llevan a cabo y en los que vivirán en ella. Entonces estamos pensando en todo el ciclo de vida. Y por lo tanto van a ser importantes los materiales que usemos para la construcción, si esos materiales son naturales, renovables o no, si esos materiales durante su vida generan residuos y si una vez cumplida la vida útil esos materiales van a ser residuos, van a ser basura o son reciclables, son reutilizables. Entonces un uso responsable de los recursos va a significar que la típica obra que termina con un montón de despuntes de palos, fierro, arena, ¿no es cierto?
y que termina yéndose en el camión de la basura, todo lo que podamos hacer en que los recursos sean los justos, ¿no es cierto? Evitando generar basura, evitando generar escombros, que esos materiales sean reutilizables, de tal manera que cuando el edificio sea demolido pase a una etapa de reciclaje y sirva para nuevas construcciones. Bueno, en fin, todos esos análisis pensando en ciclo van a ser relevantes. O sea, los aspectos a considerar en la construcción sostenible vamos a tener. Se trata de construir en base a principios que podríamos considerarlos ecológicos, que es lo primero que a uno se le viene a la mente, ¿no es cierto? No, que sea ecológico, que sea renovable. Y vamos a tener entonces conservación de recursos, reutilización de recursos, utilización de recursos reciclables y renovables en la construcción. Estamos pensando no solo que el material de construcción sea renovable, sino que el material, la materia prima que usemos, venga de un proceso anterior donde ya haya tenido una vida útil. ¿Ya? Eh, Luego, la utilización de los recursos, reciclable y renovable. Consideraciones respecto a la gestión del ciclo de vida de materias primas utilizadas, con las correspondientes prevención de residuos y de emisiones, reducción en la utilización de la energía, incremento en la calidad tanto en lo que atiende a materiales como a edificación y ambiente urbanizado, protección del medio ambiente y creación de un ambiente saludable y no tóxico en los edificios. Ahora, todo esto tiene que ver con diseño, tiene que ver con estrategia. No solo se trata de elegir algunos materiales reciclados y ponerle árboles al edificio. ¿Ya? Eso hay que sacárselo de la mente, porque si uno parte desde esa premisa, muy probablemente termine con un edificio eh, que no responda al concepto de sustentabilidad. Productos y soluciones sustentables, los recursos disponibles para llevar a cabo los objetivos de la construcción sostenible serían energía, que implica una eficiencia energética, usar menos energía para, eh, para todo el movimiento, ¿no es cierto? Pero además que esa energía sea limpia. Terreno y biodiversidad. Correcta utilización del terreno requerirá la integración de una política ambiental y una planificación estricta del terreno. Entonces ya estamos hablando eh, de cómo se orienta el edificio, cuál es su condición respecto a la luz, respecto al calor. Eh, y finalmente recursos minerales, que implicará el uso más eficiente de las materias primas, el agua, combinado con reciclaje y un ciclo cerrado. Bueno, entonces van a aparecer términos como la enotecnia, donde podemos entonces empezar a equipar los, eh, los edificios, las casas, los departamentos, con distintos aspectos que van a tecnificar su uso, ¿cierto? Panel solar, el calentamiento del agua con el sol, paneles fotovoltaicos, reciclaje del agua en más de un uso, ¿no es cierto? Entre el uso de consumo humano, al uso de duchas, al uso de baños, podrían tener dos, tres usos en la medida que existan los filtros y los controles sanitarios correspondientes. Entonces, en conclusión, el sector de construcción, que habitualmente es conservador y estático, va a tener que sumarse a la innovación y el desarrollo haciendo esfuerzos en materia de sostenibilidad. No es fácil, por un tema cultural, cambiar ciertas prácticas. Si uno le pregunta a cualquier familia, eh, incluso a cualquier colega ingeniero, y le dice, si tú te tuvieras que construir una casa o un edificio, ¿en qué materialidad te acomoda más? ¿Ladrillo, adobe, hormigón armado, acero?
Madera, muy probablemente la respuesta del más del 90% sería hormigón armado, porque es más resistente, por la vida útil, porque, porque es cultural. Pero en otros países, ¿no es cierto?, donde, por ejemplo, hace más frío, por ejemplo, tienen otras culturas, la construcción en madera es muy habitual y es de muy buen estándar. Así también la construcción en acero, en zonas a lo mejor menos sísmicas, la construcción en acero es la más tradicional. En Chile y en muchos otros países la construcción en hormigón armado es la más tradicional, es la que más nos genera seguridad en la construcción. Sin embargo, el hormigón armado eh, tiene una serie de complicaciones y además tiene esta consideración que es uno de los materiales más contaminantes. En todo su ciclo es uno de los materiales más contaminantes.